Hola gente de YouTube, esta es la primera vez que voy a hacer un vlog, así que acompáñame a ver esta hermosa historia. No sé, ahora voy a irme a la plaza de Iguazú. Vamos a ver qué hay por allá. Me da un poco de miedo, la verdad, irme allá solo. Pero hay que conocer, hay que salir para explorar, hay que aventurarse a nuevas experiencias y una de esas ir solo a la plaza de Iguazú. Hay un ruido horrendo. Ese es el Parque Iguazú. Es enorme, enorme un poco es. Aún sigo buscando un lugar para sentarme tranquilamente y tomar mi tereré, lo cual no estoy encontrando. Think I'm too cool to know you. The same like the ice I freeze. I'm churning out novels like the poetry on amphetamines. I say, well, my boyfriend's in a band. He plays guitar. Jesús, 1 kilómetro pico esto es. Recorrido total 4.300 metros, o sea, 4 kilómetros y medio se pasó. Bueno, voy a ir hasta la esquina, hasta Yité, hasta el fondo. Luego voy a venir otra vez, porque creo que no hay lugar para sentarse, estoy viendo que no. Y nunca jamás de los jamases volví a encontrar un asiento. ¿Dónde pico está la municipalidad? Creo que tiene que haber asientos, tiene que haber una sombra, tiene que haber un árbol donde yo pueda sentarme tranquilamente y descansar. Debía traer mi bicicleta también yo. Me encantó ese lugar, dice Centro de Competencias Formativas. No ve bien ya nada. No veo bien. Allá hay un lugar para sentarse, me muero. Ay, me voy a sentarme allá. Por cierto, estoy cansado. Estoy muy cansado, yo debería sentarme, no sé, a tomar té tranquilamente. Ay, me encantó esta laguna, mira. Ay, voy a descansar acá. Ahora que veo aquí, hay un humedal enorme. Parece que se está quemando algo. Y algo muy grande. Y hace rato vi pasar 2 ambulancias y también carros de bomberos. Seguro, ¿será que se está quemando algo? Pero acá se ve que está tomeando bastante grande. No sé, le voy a mostrar un poco. Acá se ve el humo. Miren. Estoy viendo mi aplicación de Grindr y hay un muchacho, un señor o no sé, una entidad está a 170 metros de mí. Yo estoy en el parque y por lo menos está en el parque también porque este parque es enorme, 4.300 metros un poco tiene. ¿O será que está por ahí? Y yo le di un mensaje y le dije, ¿vos estabas trotando en el parque? Ay, no sé, me intriga. Pero es que la verdad desde hace rato ya estoy mensajeando. Ay, pongo los ojos chinos así porque hay mucha luz y me ciega. La verdad es que de hace rato ya estoy buscando una persona así por Instagram, por Grindr, por Twitter, por Facebook, Messenger, WhatsApp, de por aquí para que pueda venir a tomar té conmigo en esta tarde tan solitaria. Bueno, yo creo que voy a recorrer un poquito ya por allá, en esa parte. Hay un sol, yo tengo mi remera negra. ¿Dónde se me ocurre traer una remera negra? Bueno, voy a tomar terero que cuando me voy de paso. Les cuento que ya quiero orinar. No sé si lo voy a poder hacer por acá. Estoy poniendo en contraluz porque hay sol y no se me va a ver un carajo. Voy a venir acá a la sombra. Bueno, ahí creo que se me ve mejor. Pero miren un poco me encanta el lugar. Esto es un ñanandú total. Y miren, parece el camino de Silent Hills. Falta la neblina. Ay, una vez un poco pasé por acá y había una neblina loca. Y yo juraba que era Silent Hills. Me encantaba, en serio, me encantaba. Pero de noche está todo oscuro. No, ahí hay alumbrado público, por suerte. Pero puedo rescatar algo. La gente acá viene a correr. Son las 3 p.m. y la gente viene acá con este calorazo a correr. Es asombrosa. Mira que yo he visto a gente corriendo, haciendo ejercicio y son las 3 p.m. de la tarde. Pueden imaginar, miren un poco ese muchacho tan lindo. Ah, bueno. Ella juraba que el parque se llamaba Iguazú. Juraba por su vida que el parque se llamaba Iguazú. A todo el mundo estaba diciendo ya que no, que estoy acá posando y tomándote en el parque Iguazú. Había sido, se llamaba Ñuazú el parque. Me encantó este lugar. Ay, ahí no se ve un carajo. Se dan cuenta de lo que uno descubre si es que sale más seguido. Bienvenidos al parque Iguazú. ¡Ay, me encantó! La suciedad, por cierto, pero está muy bueno, muy bueno. Ahí puedes ir, bienvenidos al parque Iguazú.
Yo quedé asombrado. Yo estaba tomando un tereré en un lugar que había sido, no era nada. Ay, este entró todo acá. Nada atrayente y miren lo que me estuve perdiendo. Me encantó. Y no solamente el parque, les cuento. Y también la sociedad. Qué terror que se me caiga mi teléfono por acá y que se vaya a la mierda todos mis archivos, que se vaya a la mierda todo mi trabajo, mi herramienta de trabajo. Había sido todo lo que estaba por allá, era una fachada total. No era nada lo que era el parque. ¿Pero qué pasó? En serio, yo esto me estaba perdiendo todos los domingos. Yo acá voy a venir siempre, a ver a gente pasar, gente bella, me encantó. Voy a un poco ir más allá, voy a ver. Hoy tengo que el Aiguampa. Por cierto, aún tengo ganas de orinar, así que vamos a ver si encuentro por acá un baño, qué sé yo. Freedom land of the 70s. I think I'm too cool to know ya. Se pasó a mí, sinceramente. Yo pico dónde estaba todo este tiempo. Uno tiene que salir nomás, lo había sido a explorar. Y si no explora no va a conocer los lugares, ni las gentes, ni lo hermoso que puede ser todo esto. I'm like the ice I freeze. I'm churning out novels like beat poetry on unfitted memes. I say Postdata, la postdata. Tengo todavía ganas de orinar, me estoy meando, pero me estoy aguantando porque el lugar es hermoso. Hay barquitos y no sé si estos se pueden subir nomás así. Y si está agujereado, qué sé yo, tiene todo candado. Acá nomás luego me voy a casar, yo había así. Este lugar está hermoso. Yo no pensé que llegaría a ver un lugar así, donde pudiera acceder tan fácilmente. Y yo todo el tiempo me pasaba durmiendo en el trabajo solamente para recuperar energía. Y no estaba acá, como picó. Como quisiera que esté acá Java. Ella sí lo disfrutaría conmigo. Yo sé que sí. Y yo sé que va a ver este video y le va a encantar. Y ya no me queda espacio para funcionar. Ya no me queda espacio en mi vejiga para seguir tomando mis deberes. Nos vemos en un próximo video. Adiós.